Ya son las 8 de la mañana, por lo que vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver el síndrome de alergia oral y agradezco a mi profesora asesora, que fue la doctora en medicina, Sandra Nora González Díaz, por su valiosa asesoría durante esta sesión. Vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, como introducción tenemos que el síndrome de alergia oral, o también llamado SAO, también se conoce malamente, como ahorita vamos a ver, como síndrome de polen alimento o PFAS. Permítame tantito, voy a quitar ese de acá. Ok, muy bien. Esta es una forma de presentación clínica que en realidad es más común de lo que parecería, de una alergia alimentaria, y se caracteriza por presentar síntomas orofaringeos que son provocados tras la exposición a un alérgeno alimentario en específico. Ahora, a pesar de que la mayoría de los síntomas se van a limitar a la cavidad oral, en ocasiones, bajo ciertas características, también puede haber síntomas extraorales e incluso reacciones sistémicas. Bueno, el término de SAO fue acuñado en 1987 por Amnott y colaboradores, cuando ellos vieron que los pacientes que tenían alergia alimentaria y luego presentaban síntomas únicamente en la cavidad oral, o sea, solo eran limitados a eso, por eso le llamaron síndrome de alergia oral. Pero más adelante, en 1988, Ortolan y colaboradores describieron la asociación que tenía estos síntomas orofaringeos con la rinitis alérgica y con la sensibilización a pólenes. Más adelante, Kasemi, Shirazi y colaboradores identificaron, ahora sí, ellos son los que identificaban los epítopos de varios alimentos y vieron que eran muy parecidos a ciertos antígenos de los pólenes y que estos epítopos eran los responsables en realidad del SAO. Pero fue hasta 1996 cuando surgió el concepto de síndrome de polen frutas o síndrome de polen alimento en pacientes que tenían alergias alimentarias por reactividad cruzada entre estos antígenos que habíamos mencionado de los pólenes y de las frutas por compartir proteínas homólogas. Entonces, desde entonces, la definición de ambas entidades pues ha sido un reto, ya que el término generalmente se usa de manera indistinta y pues no significa lo mismo, pero bueno, por eso vamos a verlo más adelante. Para empezar, tenemos que saber cuáles son los tipos de sensibilización alérgica. Vamos a dividirlos en alérgenos de clase 1 y en alérgenos de clase 2, dependiendo de la vía de sensibilización. Es decir, si un alérgeno entra por vía gastrointestinal e induce sensibilización primaria a través de este órgano, bueno, pues aquí puede causar desde síntomas orales únicamente, o sea que solo por suerte o no suerte se localicen a la cavidad oral, pero también puede presentar otro tipo de síntomas sistémicos, o sea, cutáneos, respiratorios, gastrointestinales, hasta anafilaxia. Generalmente estas proteínas van a ser resistentes al calor y a la digestión gastrointestinal, y es por eso que van a poder absorberse y producir los síntomas sistémicos. Ejemplos de esto pues son los más comunes, como la leche, el trigo, el huevo, el cacahuate, los pescados y los mariscos. Ahora, por el contrario, los alérgenos de clase 2 generalmente, o más bien son aeroalérgenos, los cuales van a inducir la sensibilización primaria a través del tracto respiratorio, y después, ahora sí va a cruzar con alérgenos alimentarios, que son homólogos, y van a producir síntomas únicamente locales. ¿Por qué? Porque estas proteínas de los aeroalérgenos generalmente van a ser proteínas lábiles al calor y a la digestión, entonces cuando entran ya en contacto con la mucosa gástrica son desnaturalizadas y ya, hasta ahí y ya no producen más síntomas, entonces generalmente se van a limitar a los síntomas donde el alérgeno alimentario está teniendo contacto. Generalmente pues va a ser la boca, pero ahorita vamos a ver más adelante algunas especificaciones. El principal ejemplo de esto es el BP1, que es el alérgeno de la abedul, el principal, que este va a cruzar con la manzana o mal de uno. Entonces, hay tres formas, ya, o sea, una vez entendido esto, hay tres formas de hacerse alérgico a un alimento. Uno va a ser pues por exposición directa, que puede ser oral o epicutánea, es decir, el paciente ingiere o tiene una pérdida de la barrera cutánea y a través de ahí se sensibiliza y después pues ya hace la IgE y todo lo que ya sabemos. Pero esta fue una exposición clásica, por así decirlo. Después está la reactividad cruzada entre alimentos, en las que hay proteínas entre alimentos que son similares y estas proteínas pues también son homólogas, entonces al yo comer, por ejemplo, vamos a decir, no es de la India y después como pistache, pues también tiene reactividad cruzada, o por ejemplo entre la soya y el cacahuate. Pero después hay otro tipo de reactividad cruzada que no es entre alérgenos de alimentos, sino es entre alérgenos respiratorios con alérgenos de alimentos, y es aquí
donde va a entrar el síndrome de polen alimento. Entonces, en la primera va a dar SAO, en la segunda va a dar SAO, porque nuevamente son alérgenos de clase 1, que pueden dar síntomas solo locales o sistémicos, y en esta, pues ya son alérgenos de clase 2, por lo que aquí van a dar el síndrome de polen alimento o PFAS. Entonces, ya para que quede un poquito más claro y ya más aterrizado, tenemos que de qué va a depender de que los alérgenos de clase 1 o clase 2 den uno u otro síndrome. Bueno, esto va a depender de las proteínas a las que se esté sensibilizado. Es decir, si los alérgenos o proteínas son proteínas transportadoras de lípidos, o proteínas relacionadas con gliberinas, o proteínas de almacenamiento de semillas, entre otras, bueno, estas generalmente, como ya hemos mencionado, son resistentes al calor, a la digestión, entonces se van a quedar íntegras en todo el tracto gastrointestinal una vez que sean ingeridas y van a producir síntomas. Puse aquí el ejemplo del trigo, ya que este puede producir varios síntomas, desde, por ejemplo, síndrome de alergia oral, hasta puede producir urticaria y enfedema, o si, por ejemplo, es inhalado, puede producir síntomas respiratorios como en el asma ocupacional, o puede producir únicamente pues, síntomas gastrointestinales, pero también puede producir anafilaxia. Por el contrario, el síndrome de polen alimento, como son alérgenos clase 2, estos van a ser principalmente dos tipos de proteínas, las profilinas y las proteínas BP1 relacionadas. Y ojo, me voy a saltar un poquito este cuadrito de aquí, me voy a ir acá abajo. Generalmente, pues van a producir el síndrome de polen alimento. Y aquí el principal ejemplo y el principal sensibilizante, pues el BP1 o el sensibilizador primario, que es el abedul, que va a tener, primero voy a quitar un micrófono. Listo. Ahí no hay más. Ok, ya quedó. Entonces, decíamos que el sensibilizante primario es el BP1 y el no sensibilizante o el alimento con el que va a tener la proteína homóloga, pues en este caso puede ser la manzana, que es el MALD1, y ambas pues son una PR10. Entonces, es así como estos alérgenos de clase 2 te pueden dar el síndrome de polen alimento. Sin embargo, ahora sí nos vamos a enfocar en esta flechita que tiene aquí. Hay ciertos alimentos que son, o sea, que van a tener proteínas que serían alérgenos de clase 2, como las proteínas o las BP1, que cuando se someten a algún procesamiento o incluso al calor pueden aumentar su alergenicidad o incluso si son consumidas en altas cantidades. Y en este caso, como excepción, pero ahora sí pueden producir síntomas sistémicos. Pero bueno, lo común no es eso, lo común es que los alérgenos de clase 2 se queden como causantes únicamente del síndrome polen alimento. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de la epidemiología. En general, la verdadera prevalencia de estos síndromes es difícil de estimar, pero se cree o se ha visto en los estudios que es alrededor del 5%. Y esta es una prevalencia difícil de estimar dada la naturaleza que genera leve de los síntomas o que a veces no son reconocidos ni siquiera por el paciente y tampoco por el médico. Y también, pues, sobre todo, pues, por las controversias en la definición, por lo que acabamos de mencionar. Pero lo que sí se ha visto en estudios epidemiológicos es que generalmente se va a dar en adolescentes y adultos y va aumentando a mayor edad. Va a tener un ligero predominio por mujeres y la rinitis alérgica ha sido o es la principal comorbilidad que tienen estos pacientes. Y esto es evidente, entonces los pacientes pues van a desarrollar primero rinitis alérgica y después, ahora sí, van a desarrollar el PFAS. Y algo muy importante de este síndrome es que va a variar según su ubicación geográfica y hábitos alimenticios. Es decir, no es lo mismo los árboles que haya aquí que en Europa o que en Asia, e igual a los alimentos que estamos acostumbrados a ingerir. Si, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, aquí en México, pues no hay tanto abedul. Entonces, pues aquí pudiéramos, como quiera, estar sensibilizados a la manzana, pero no a lo mejor a través de esa proteína. O si nosotros no ingerimos pues, mucha manzana en nuestra región geográfica, pues a pesar de que haya mucha abedul, si no la ingerimos, pues tampoco nos va a pasar ningún síntoma. Entonces es importante saber estas dos características. Entonces, por estas razones no hay estadísticas 100% precisas y entonces se toma generalmente la prevalencia del síndrome de polen alimento como un porcentaje de otra enfermedad que está asociada al PAS, como por ejemplo pues la rinitis alérgica. Entonces, se reporta que del 20 al 70%, o sea, es muy alta, o sea, se puede ser muy baja hasta muy alta, porcentaje de las personas que tienen una alergia al polen van a experimentar también una alergia alimentaria con un alimento, relacionado con este polen.
aproximadamente 20% de los pacientes que se hacen pruebas cutáneas a aeroalérgenos van a experimentar el síndrome de polen alimento. 45 a 70% de los pacientes que tienen alergias estacionales también reportaron FAS, sobre todo los individuos que tienen FAS, pero todos los individuos que tienen FAS van a tener una alergia al polen, aunque a veces sea muy mínima o aunque a veces no la hayan reconocido, pero en general pues es parte de un criterio diagnóstico. Y bueno, otra forma de estimar la prevalencia de este síndrome pues es hacer como una regla de 3 derivada de la prevalencia de la rinitis alérgica. Entonces se sabe que si la prevalencia de la rinitis alérgica es aproximadamente del 20 al 50% de la población, yo había mencionado que del 20 al 70% de las personas con rinitis alérgica van a presentar el síndrome de polen alimento, pues esto nos dejaría una prevalencia del 4 al 35% nuevamente, dependiendo de la región geográfica y del alimento. Entonces, ahondando un poquito más en esto de la variación geográfica, listo. Ahondando un poquito más en la variación geográfica, por ejemplo, en el centro y en el norte de Europa, la manzana ahí sí va a ser, o sea, donde hay mucho abedul, ahí sí va a ser responsable de la sensibilización al abedul. Hasta en un 83 a 100% de los pacientes que tienen sensibilización con abedul van a tener síntomas con la manzana, o sea, aquí sí es muy frecuente. Y aquí afortunadamente van a ser sensibilizados a profilinas y proteínas relacionadas a la patogénesis del tipo 10, por lo cual van a ser síntomas leves. Por el contrario, en el sur de Europa, donde la sensibilización al durazno, a la manzana y a la cereza es más por pastos y malezas, y aquí pueden dar síntomas un poco más graves porque están sensibilizados a las LTPs. Pero ahora, en México, ¿qué pasa? En México, generalmente van a ser los alimentos, va a ser más frecuente igual, manzana, durazno, pero aquí varía un poquito, en otras regiones geográficas no es tan frecuente el plátano como en esta. Y aquí las sensibilizaciones más frecuentes van a ser al alnus, que es el aliso, al jungles, que es el nogal, al corilus, o sea, que es el avellano, pero también en menor frecuencia puede ser al abedul y al fresno, y aquí también afortunadamente generalmente va a ser por profilinas y proteínas PR10. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar el síndrome de polen alimento? Bueno, pues como ya vimos, que para que se desarrolle esto tenemos que estar sensibilizados a un polen, pues el principal factor de riesgo va a ser tener sensibilización a pólenes. Principalmente aquí mencionaba esta bibliografía, pues al abedul, porque les digo que es el más frecuente, puede ser a cualquier polen. Pero bueno, y la otra es que tenga niveles más altos de IgE específica a este polen o que esté sensibilizado a múltiples pólenes. ¿Por qué? Pues porque entre más pólenes esté sensibilizado, pues más posibilidad de tener reacción cruzada con algunos alimentos. Y por último, el tener una polinosis sintomática, es decir, no nada más rinitis alérgica, también puede ser conjuntivitis o asma, pues también es un factor de riesgo porque pues esto va a ocurrir más frecuentemente, o sea, el síndrome de polen alimento, pues en pacientes que tienen estas comorbilidades. Muy bien, ahora vamos a hablar de las familias de las proteínas. Nosotros sabemos que una familia de proteínas son aquellas que comparten un origen evolutivo en común y por lo que pues van a tener una estructura similar, y por estructura me refiero pues a una secuencia de aminoácidos similares y también funciones biológicas parecidas. Entonces es por eso que sus características inmunológicas también van a ser parecidas. Entonces, estas son las familias, las que tenemos aquí en la columna del medio, y existen más de 16.000 familias, por lo cual estas se van a agrupar a su vez en superfamilias y se van a dividir también en subfamilias. Entonces, a nivel mundial, ya les dije que hay más de 16.000 familias, pero las que son más relevantes, o más bien, las que producen alergias, son las aproximadamente 30 a 40 familias. Estoy desactivando. Las que van a presentar, o sea, hay muchas familias, pero de estas 16.000, aproximadamente solo 30 a 40 van a producir síntomas alérgicos o reacciones alérgicas. Y de estas 30 a 40, estas que están en esta tablita son las más importantes, por lo que esta tablita es como una joya que nos resume todas las proteínas más relevantes para nosotros. Entonces, como podemos ver en la tercera columna, ahí vienen en dónde se ubica cada proteína, por ejemplo, en granos de cereal, en árboles, en cacahuates, en frutos secos, en pescado, en látex, en crustáceos, moluscos,
mamíferos, insectos, etcétera. O sea, aquí están todas las proteínas alergénicas más relevantes. Entonces, sin embargo, como pueden ver, aquí en la tercera columna no todas dice pólenes y no todas dice alimentos. Entonces, hice esta tablita que aquí sí, solo nos vamos a enfocar, o sea, es la mismita tablita, solo lo único que hice fue dividirla en las que nos competen para la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar de las proteínas que están en la columna o en la fila de arriba, ¿ok? Entonces, la mayoría de los alérgenos alimentarios de las plantas van a deberse, o sea, de tanto de clase 1 como de clase 2, se van a originar de estas 4 principales superfamilias, que son las profilinas, las BT1, las prolaminas y las cupinas. Entonces, como pueden ver aquí, las profilinas, las BT1 y las prolaminas, le puse en rojito los pólenes, porque estas son las únicas que tienen proteínas en pólenes, pero también en frutas y verduras, y frutos secos y ciertas legumbres, por lo cual estas 3 son las que principalmente nos van a dar el síndrome de polen alimento. Ahora, las cupinas son otro tipo de... Las cupinas son otro tipo de proteínas que generalmente son proteínas de almacenamiento de semillas, que estas sí, como pueden ver aquí, no dice pólenes, entonces, pero sí dice frutos secos, legumbres y otras semillas. Entonces, estas también nos van a dar, o sea, estas no nos van a dar síndrome de alergia oral, no nos van a dar síndrome de polen alimento, nos van a dar síndrome de alergia oral, porque pues aquí no vienen polen, ¿ok? Entonces, cuando Entonces, estas 3 pueden producirnos el síndrome de alergia oral, como vamos a ver. ¿Qué cabrón es que se me perdió, güey? ¿Qué os trajo el bro? Pues se me perdió, acá. Apaga tus güey. Sandra, apaguen sus micrófonos. Ay, disculpe, doctora. La silencié también, ya. Es que como que se siguen conectando más micrófonos. Permítame un segundito. Muy bien, disculpen por los problemas técnicos, es que los micrófonos se siguen reactivando, no sabemos por qué, pero ya los silenciamos otra vez a todos. Bueno, entonces estábamos en que las proteínas BT1 y las prolaminas generalmente van a dar síndrome de polen alimento, pero en algunas ocasiones sí pueden dar síndrome de alergia oral, y que las cupinas, estas como ahí no viene pólenes, estas van a ser una alergia oral primaria única pura. Entonces, bueno, continuemos. Ahora sí vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, sabemos que las especies de plantas van a compartir muchas proteínas, inclusive las proteínas alergénicas, y estas proteínas, pues generalmente si las comparten es porque van a estar implicadas en sus funciones básicas. Entonces, si estas funciones básicas son, por ejemplo, crecimiento, metabolismo, defensa contra microorganismos, pues van a mostrar una alta conservación, por lo cual se van a preservar en todas o en varias especies de plantas diferentes y van a tener homólogos similares en varias especies. Por ejemplo, aquí tenemos el BET1, que es el abedul, como tenemos esta proteína, y luego aquí tenemos a la cereza, que es el PRUAB1, y es pues muy similar la proteína. Son todas las mismas, pero son diferentes alimentos. Entonces, básicamente esa es la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Que pues uno se sensibiliza primero al abedul, se hace IgE contra el abedul, se posa sobre los mastocitos y basófilos,
y ahí está esperando a que vuelva a inhalarse el abedul. Pero luego pasa que se come esta fruta o esta verdura o esta semilla y pues lo que pasa es que tiene la misma proteína y entonces desencadena estos síntomas, pero limitados únicamente a la cavidad oral, porque como ya mencionamos, son proteínas muy lábiles que se van a desnaturalizar en el estómago o por el calor, entonces no van a producir síntomas sistémicos. Entonces, es muy importante que para que se produzca el síndrome de alergia oral o el síndrome de polialimento haya homología entre las proteínas. Como podemos ver aquí en esta gráfica, a mayor homología de la proteína, pues mayor reactividad cruzada va a tener. Por ejemplo, aquí, esta es una imagen que muestra pues el porcentaje de sensibilización o más bien el porcentaje de similitud entre las cadenas de aminoácidos de varios pólenes, frutas y semillas. Por ejemplo, aquí tenemos al BET-B1, que es el abedul, que es como el estándar, y aquí al lado tenemos al Corylus avellana, que pues tiene más de 80% de homología. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la manzana, que tiene más de 60% de homología. Entonces, solo es para que quede claro que a mayor homología de proteína, o sea, con la proteína, pues va a haber más reactividad cruzada. Porque pues hay unas de estas proteínas de las que mencionábamos, hay unas que tienen más homología. Y también la otra característica importante pues era la estabilidad de las proteínas. Nuevamente, a mayor estabilidad de la proteína, pues mayor reacción, o sea, riesgo de reacción sistémica que pueda presentar. ¿Por qué? Porque las proteínas lábiles van a causar únicamente los síntomas localizados. Ojo, el procesamiento o el grado de cocción pueden afectar esta estabilidad de la proteína y hacer que una proteína que normalmente era lábil se vuelva más estable o al revés, ¿verdad? Y eso va a producir que no nada más se produzcan síntomas localizados en la mucosa oral, sino que también puedan causar síntomas mixtos, una proteína que normalmente no los produciría, es decir, desde síntomas locales hasta síntomas sistémicos. Muy bien, ahora sí, ya vamos a hablar de cada una de estas. Son 4 grupos de proteínas los que vamos a enfocarnos el día de hoy, que son los responsables de estos 2 síndromes. Entonces, vamos a empezar con las profilinas. Estas son unas proteínas de unión a actina, por lo cual se involucran en la organización del citoesqueleto y también en la transducción de señales. Estas van a estar en el citoplasma tanto de células animales como de células vegetales, por lo cual estas son unas familias de proteínas que son muy, muy conservadas. Hay más de 120 profilinas alergénicas de diferentes especies y tienen, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, o sea, polen, látex, nueces, especias, frutas, verduras, legumbres, granos, o sea, hay muchísimas especies que lo que tienen esta similitud, o más bien estas profilinas, y de estas hay secuencias homólogas en más del 75%, por lo cual entre profilinas, entonces este es un panalérgeno, va a haber mucha reactividad cruzada. Entonces, desde 20 hasta 30% de los alérgicos al polen van a reaccionar a ellas y por eso se va a asociar con múltiples alergias alimentarias. Entonces, las profilinas, como ya mencioné, son lábiles al calor y a la digestión, por lo cual van a ser fácilmente degradadas, entonces solo van a producir síndrome de polen alimento y muy rara ocasión pudieran producir una reacción sistémica. Entonces, aquí están los alérgenos de los alimentos y los alérgenos de las plantas. De aquí, el más común es el zacate o el pasto Timothy, que es el Phleum baratense o PHLP12, que cruza con el alérgeno más importante, pues de aquí es el durazno, que es el PRUP4. Pero bueno, no son los únicos. Como pueden ver aquí hay de todas las familias de los fagales, oleáceas, cupresáceas, etcétera, con varios alimentos. Entonces, el punto de esta revisión no es que nos aprendamos cada uno de los alérgenos de plantas o de los pólenes que cruzan con cada uno de los alimentos, no, porque son muchos y además esto ya cada vez queda más en el pasado porque cada vez se descubren pues más proteínas y más homología y más alérgenos, entonces en realidad con que sepamos que las profilinas producen mucha reactividad cruzada y nos podemos aprender alguna que otra, es suficiente. Muy bien, ahora vamos a hablar de las proteínas BET-B1, like, cuyo principal como el que los representa son las proteínas relacionadas con la patogénesis o PR10. Este va a ser el grupo más grande e importante que puede producir síndrome de polen fruta y como les digo, el prototipo es esta PR10 y de estas, pues el alérgeno mejor estudiado pues es el que ya hemos mencionado, que es el del abedul o Betula verrucosa BT1. Las proteínas de BT1 o las PR10 más bien, se van a formar en respuesta a situaciones patológicas, por ejemplo, infecciones ya sea por hongos o bacterias, o también factores estresantes como inundaciones, sequías, traumatismo físico o mecánico, radiación muy intensa, temperaturas bajo cero, etc. Entonces también van a estar muy conservadas.
Estas proteínas son también lábiles al calor y también a la digestión, pero como ven el color ya no es azul verdoso, aquí ya está un poquito más naranjita rosado, porque estos van a producir generalmente síntomas orales leves, pero y casi no van a presentar síntomas si los ingieren esos alimentos cocinados, enlatados y conservados. Sin embargo, este es un ejemplo de aquellos que les dije que se puede alterar su alergenicidad de estas proteínas si se cocinan, por ejemplo, o sea, y pueden en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el cacahuate, que es el ARH8, generalmente nos daría síntomas localizados. Sin embargo, si lo tostamos, aumenta su alergenicidad y sí nos puede dar reacciones sistémicas graves. Lo mismo aplica para la soya, que cuando se normalmente al GLIM4, que es una PR10, BP1, que no produciría síntomas sistémicos, si la procesamos como por ejemplo en bebidas, pues esas de proteínas, puede aumentar su alergenicidad y producir reacciones sistémicas. Esto es igual si se ingiere, por ejemplo, en cantidades abundantes, aunque no esté tostado en si se ingieren cantidades abundantes, pues sí pueden producir reacciones sistémicas. Entonces, de estas, los alérgenos más representativos, como ya mencioné, de plantas, pues es el Betula verrucosa o el Betula pendula, que es el BET1, que es ay, perdón, se me fue el nombre del árbol. Y los alérgenos de alimentos, el abedul, perdón, que generalmente va a ser de la familia rosácea, que va a ser manzana, la cereza, el durazno, y también de la familia de las fabáceas y de fagáceas, que son todos estos frutos secos y legumbres, como la soya, el cacahuate, entre otros. Entonces, ahora vamos a hablar de las prolaminas. Las prolaminas, su principal, esta es la superfamilia de prolaminas, pero su familia de este tipo va a ser las proteínas de transferencia de lípidos. Este es otro grupo muy grande de panalérgenos que este también va a participar en la defensa contra los hongos y las bacterias y, como su nombre lo dice, también en el transporte de lípidos. Entonces, cuando se unen estas proteínas a los lípidos es cuando se modifica su estructura y la hace como más resistente al calor y a la digestión, y además favorece su unión a la IgE. Entonces es cuando se vuelven pues más riesgosas o más alergénicas. Esta en específico se ha visto que tiene niveles más altos en la cáscara y mucho menos en la pulpa. Es por eso que hay algunos pacientes que dicen que si toleran la fruta pelada es porque probablemente son alérgicos a estas LTPs. Entonces, en general, como habíamos visto en la diapositiva que les hice, que era la fila de arriba, eran las síndrome de polen frutas, esta generalmente va a producir más también síndrome de polen alimento, pero también en ocasiones puede presentar reacciones sistémicas, y esto generalmente se ve cuando está acompañado de algún cofactor. Por ejemplo, el alcohol o algún antiácido que hace que no se degrade en el estómago, el alcohol, el ejercicio, etcétera, o si es por una sensibilización primaria, es decir, por una alergia alimentaria verdadera a las LTPs, ¿verdad? No por reacción cruzada de las LTPs con un polen. O, por ejemplo, se ha visto, esto es algo que se ha reportado en varios estudios, aunque no está totalmente bien establecido, pero los pacientes que tienen cosensibilización con alérgenos como el PR10, es decir, yo tengo alergia al PR10 y a las LTPs, tengo menos probabilidad de desarrollar reacciones sistémicas si soy alérgica a un alimento que tenga también LTPs. Y al revés, si no estoy cosensibilizada con PR10, mi probabilidad de producir una reacción sistémica es mayor. De estos, el alérgeno principal o prototipo pues es la ambrosía y el durazno, que es el PRUP3, pero estos en general cruzan mucho más poquito con frutos y, perdón, con pólenes. O sea, les digo, de todos estos pólenes que aquí marcan, o sea, fíjense, incluso aquí nada más es una tablita, en las otras eran dos. Entonces, de aquí, pues el polen que más se ha relacionado, pues es el de la ambrosía, pero les digo, estas tienen una menor tasa de cosensibilización con los pólenes. Entonces, por ejemplo, en esta tablita podemos ver que las proteínas de transferencia de lípidos tienen mucha reactividad cruzada, lo que sí sugiere, más bien lo que es como importante para recomendarles a los pacientes que eviten este tipo de alimentos que tienen reactividad cruzada. Por ejemplo, en esta tabla, los que están en rojo estos son 15 pacientes que se observó la sensibilización a la LTP y los síntomas que presentaban. Y aquí se ve, por ejemplo, como los que están en rojo son los que tuvieron una reacción sistémica y los que están en amarillo solo tuvieron síntomas locales.
Entonces, como podemos ver, es pues, más o menos como 50-50%. Entonces, en estos pacientes sí es muy importante decirles que eviten los alimentos que tienen reactividad cruzada hasta no demostrar que les produce síntomas. Y no así en las otras dos, en las primeras dos, las profilinas y las PR10, porque estas generalmente, pues si no producen síntomas, pueden ingerirla. Entonces, ya por último vamos a hablar de las cupinas, que estas generalmente van a ser proteínas de almacenamiento de semillas y estas van a ser resistentes al calor y a la digestión, por lo cual van a producir con mayor frecuencia reacciones sistémicas graves. Acuérdense que estas no están en pólenes, entonces este nos va a dar un síndrome de alergia oral puro, es decir, es alergia primaria por sensibilización primaria vía gastrointestinal. De superfamilia de las cupinas, si de esta superfamilia de las cupinas están, pues, también están las prolaminas que tienen a las 2S-albúminas, que era el tercer grupo, no sé si se acuerdan, y pues las otras, las cupinas. Entonces, si pueden ver en esas tablas, no hay ningún aeroalérgeno, solo hay alimentos y casi siempre son puros alérgenos de semillas y frutos secos. ¿Por qué? Pues porque están ahí. Entonces, estas van a tener un papel muy limitado en el síndrome de polen alimento, al contrario, porque estas van a producir síndrome de alergia oral. Entonces, como las semillas son la mayor cantidad, o sea, las proteínas de almacenamiento de semillas son como el total de la proteína de las semillas, pues estas también van a estar muy conservadas y los pacientes con ingerir muy poquita cantidad, o sea, una semillita puede ser suficiente para producir síntomas sistémicos. Y algo muy importante en estas es que a veces, por ejemplo, estas semillas pueden, no nada más estar en estas que aquí puse, los frutos secos, también pueden estar, pues, por ejemplo, en el kiwi o en la naranja o en alguna otra fruta que tenga semillas, y entonces el paciente come este kiwi y hace anafilaxia y en realidad no es que haya sido alérgico a alguna proteína del kiwi, sino a la semilla. Entonces es muy importante saber a qué proteína es alérgico para ver, sobre todo para la consejería de qué alimentos se van a evitar. Entonces, otras proteínas que también se ha visto, se acuerdan que dije que eran bastantes familias, pues son estas, las proteínas reguladoras por giberelinas o GRP, que estas son fitohormonas que regulan el crecimiento de las plantas. De hecho, se pueden incluso, o sea, se compran, los agricultores les compran de forma sintética en polvo, líquidos o tabletas para ponérselas a sus plantas y que crezcan. Entonces, para eso funcionan estas proteínas. De estas, el grupo 7 del durazno es el más representativo, pero también se ha visto que estas proteínas se encuentran en frutas como la naranja y la granada, y estas sí pueden tener, aunque no están bien establecidos, aquí ya el síndrome de polen en fruta es menos estudiado. Sí se ha visto que hay relación, o sea, tienen homología con las proteínas del ciprés, estas. Pero, por otro lado, están las proteínas de cisteína, que estas son alérgenos también genuinos. Estos no van a tener reactividad cruzada con pólenes ni entre ellos. Estos son resistentes al calor y a la digestión, y los más representativos son el kiwi, la piña, el higo y la soya. Entonces, aquí también es una alergia primaria que va a producir síndrome de alergia oral e incluso pues pueden presentar anafilaxia. Y ya para terminar acerca de las proteínas, vamos a hablar del síndrome de látex fruta, que sabemos que desde la década de 1980, pues el látex natural ganó una importancia como un alérgeno después de que este se empezó a utilizar mucho porque se descubrió lo del VIH y la transmisión. Entonces se empezó a utilizar mucho todo lo del látex y empezó a haber más reacciones alérgicas. Entonces la alergia al látex es por esta reacción cruzada con este árbol que se llama Hevea brasilensis, el cual tiene varios alérgenos, desde el 1 hasta el 15. Y los factores de riesgo que se han visto para desarrollar esta alergia, pues son, aquí tenemos los trabajadores de salud o los trabajadores en la industria del látex, y estos van a estar sensibilizados principalmente a los alérgenos del GP5 y de 6, y estos van a presentar sobre todo urticaria como por contacto o síntomas de asma al polvo, al ser inhalado el polvo que está en los guantes. Otro factor de riesgo de los pacientes que tienen cirugías frecuentes, como por ejemplo, o sea, desde chiquitos como los pacientes con espina bífida, pero aquí van a estar sensibilizados al GP1 y al GP3. Y el otro grupo de pacientes que tienen riesgo, pues son los pacientes que tienen reacción cruzada con alimentos que también cruzan con estos GP2, B6, B7, 8 y 11 principalmente. Y se ha visto que hasta 30% a 50% de los pacientes que tienen alergia al látex también pueden tener algún tipo de reactividad cruzada con alguna fruta y producir
síndrome de alergia oral. Entonces, ¿cuáles son las proteínas alergénicas en este síndrome de látex fruta? Como mencioné, son del 1 al 15, pero la más importante aquí, por lo menos la que va a producir los síntomas de alergia oral, son las GB6, estas tres, y que van a cruzar con, sobre todo, estos 9 alimentos que tenemos aquí: kiwi, plátano, durazno, aguacate, el higo, el pimiento, el tomate y la papa. De hecho, los pacientes saben que agarran la papa y les da urticaria. Entonces, lo más frecuente es que vayan a dar síntomas leves, pero hasta un 50% pueden dar síntomas de anafilaxia. Y esto nuevamente, pues por reacción cruzada con el árbol. Entonces, como medio, en resumen, si los síntomas, o sea, hay varias proteínas, si los síntomas son nada más orales es porque las proteínas son lábiles al calor y a la digestión, y el ejemplo de estas proteínas van a ser las profilinas y los homólogos de BP1, que son los PR10. Ahí se me fue una, perdón. Y si los síntomas son sistémicos, es que las proteínas son resistentes al calor y a la digestión, y los ejemplos son las prolaminas, que son las LTPs y las cupinas. Entonces, ¿cuál es el riesgo de reacción sistémica y de reactividad cruzada? Bueno, con las profilinas y con los homólogos de BP1 el riesgo de reacción sistémica, ya dijimos, es bajo, y la reactividad cruzada con muchos alimentos y pólenes es alta. Por el contrario, el riesgo de reacción sistémica con las LTPs es de moderado a alto, y la reactividad cruzada no es tan alta, es baja también, y con las, perdón, es alta, y con las cupinas el riesgo de reacción sistémica es alta, aquí se me fue estos dos, y la reactividad cruzada, acuérdense que era baja, casi siempre era entre las mismas semillas y que la tienen, y frutos secos. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca del cuadro clínico. Los síntomas típicos del síndrome de polen alimento van a ser, el más importante es el prurito oral, que es el más común y el más reportado. Pero también pueden presentar angioedema, sensación de quemazón o ardor en los labios o ardor en la lengua y una sensación de opresión faríngea. Sin embargo, hasta el 50% de los pacientes va a presentar síntomas extraorales, que no significan síntomas sistémicos, pero pueden ser síntomas extraorales. Por ejemplo, una urticaria por contacto en alguien que a lo mejor se comió un mango y se embarró todo el mango, pues puede presentar urticaria por contacto, o como el que había comentado de la papa, que agarran la papa y les da también el tema del prurito en la piel. Y también pueden presentar dolor abdominal y náuseas, y esto no significa que sea una reacción sistémica o que sean síntomas gastrointestinales previos a la anafilaxia, simplemente pudieran ser solamente síntomas esófago-gástricos antes de que el alérgeno, o sea, que está yendo como que en contacto por toda la vida donde el alérgeno está tocando la mucosa esófago-gástrica, hasta antes de que se degraden. Entonces, algo muy importante es que estos síntomas se van a desarrollar aproximadamente en 5 y 10 minutos de que inició el paciente o la persona a consumir esta fruta o verdura, y generalmente también van a resolver rápido, en 10 a 30 minutos. O sea, para la hora este paciente, o sea, los pacientes ya no van a tener síntomas. Entonces, los síntomas generalmente van a ser leves y transitorios, como ya mencioné, van a ser de minutos a menos de una hora, y ojo, no siempre van a ser después de cada exposición. Por ejemplo, o sea, les voy a explicar por qué no es siempre. Si nosotros comemos una manzana que lleva almacenada mucho tiempo, no es lo mismo que comer una manzana que acabamos de piscar. ¿Por qué? Pues porque al estar almacenada ya desarrolló esta fruta nuevas proteínas de almacenamiento. Entonces, por eso, si yo soy alérgica a las proteínas de almacenamiento, pues me va a dar en las proteínas que llevan mucho tiempo en el súper y no en la que acabo de piscar. Por eso es algo característico, que no va a ser siempre después de cada exposición, pero generalmente sí va a ser así. Ahora, algo muy característico es que van a ocurrir con alimentos frescos o crudos. Y por el contrario, los pacientes van a decir, ¿sabes qué? No tolero la manzana así cruda, pero en un pay de manzana que está horneado, pues sí lo tolera. Entonces, esto también es algo muy característico, o como habíamos mencionado, hay unos pacientes que no toleran la cáscara, pero pueden comer sin problemas la pulpa, sobre todo cuando era por las LTPs. Ahora, la gravedad de la reacción, como habíamos mencionado, ya dijimos que generalmente se van a manifestar solo, pues eso es característico, ¿no? Alergia nada más manifestada oralmente, pero si hay ciertos cofactores como los antiácidos que disminuyen, pues, la acidez o el pH del estómago, y por lo tanto favorecen a la absorción de otros alimentos, o el alcohol o el ejercicio, que disminuyen igual la absorción, o más bien aumentan la permeabilidad gástrica, pues pueden favorecer a que los síntomas sean un poco más sistémicos, o también pues ingerirla en grandes cantidades. Generalmente los pacientes van a referir síntomas solo con 1 a 4 alimentos,
O sea, ya vimos que la lista es larguísima, pero no van a presentar a todos. Generalmente el promedio es esto, pueden ser más. Y bueno, la mayoría, como ya mencionamos, van a tener síntomas clínicos de alergia al polen, es decir, rinitis, rinoconjuntivitis o asma, o sus síntomas van a aumentar cuando, o sea, los síntomas con su fruta van a aumentar cuando en épocas de polinización. Ahora, es muy raro, pero hasta 3% de los pacientes con síndrome de polen alimento pueden experimentar síntomas sistémicos, aún a que sean a proteínas o a B1, y hasta 1.7% puede desarrollar anafilaxia. De hecho, esto se ha visto con ciertos alimentos. Los ciertos alimentos son los más implicados en que se desarrollen esas reacciones sistémicas, y son estos 6 que les puse aquí, que son el durazno, la soya, el kiwi, el cacahuate, el apio y las cerezas. El resto de los alimentos pues se consideran a lo mejor de un poquito más riesgo bajo. Entonces, en resumen, la profilina, las PR10 y las LTP generalmente me van a dar síndrome de alergia a frutas y alimentos o polen alimentos, y el síndrome de alergia oral va a ser más, o sea, aquí se comparten las LTPs, pero también acuérdense, están las GRPs y las proteínas de almacenamiento de semillas, y algunas veces los B1 también, como estas de aquí, cuando se tostaban o se procesaban. Y bueno, otras que ya no mencioné por cuestiones de tiempo y porque las más importantes ya las mencionamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los alimentos y plantas más frecuentes en México? Bueno, van a ser el número 1, Alnus y Quercus, después Fraxinus, después Betula verrucosa, después Ericupresus y después Cleum, Ligustrum y Olea. Esto se llevó a cabo se publicó, en la revista de Alergia de México de 2017 en un estudio que se hizo en la Ciudad de México. Y en cuanto a los alimentos más frecuentes, el primero, igual que como en la bibliografía a nivel mundial, es la manzana, pero después le sigue el durazno y el plátano. Este no es tan frecuente en otros lugares. Y después, en tercer lugar, está la pera y el melón, después el aguacate y el cacahuate, y por último, el kiwi y la zanahoria. Muy bien, ahora sí vamos a hablar del diagnóstico. Esto está un poquito largo. Entonces, bueno, el abordaje debe de ser individualizado dependiendo de cada paciente, porque depende de su presentación clínica, es decir, de los síntomas que ha desarrollado, y también depende del alimento. Pero bueno, para establecer un diagnóstico de síndrome de polen alimento, tenemos que tener 4 características principales. Una es un cuadro clínico compatible, otra es una evidencia de sensibilización o de alergia a algún alimento y al polen, y sobre todo que haya relación entre este polen y este alimento, o sea, que sí tengan esa reactividad cruzada. Y lo ideal es confirmarlo siempre con un reto oral. No siempre se debe de hacer, pero bueno, tiene sus implicaciones. Ahorita voy a hablar de eso. Entonces, ¿cómo sería un cuadro clínico compatible? Bueno, que un paciente desarrolle los síntomas que ya mencionamos: prurito oral, angioedema, a lo mejor un poco de opresión en la garganta. Después, al 5 o 10 minutos de ingerir un alimento, que se quitan pronto. Pero nosotros debemos de interrogar si tiene solo síntomas orofaringeos o si también tiene síntomas sistémicos o ambos. Hay que preguntar si hay síntomas o no de polinosis. ¿Por qué? Porque si no hay síntomas de polinosis, pues nos orienta un poquito más a que no es un síndrome de polen fruta, sino más un síndrome de alergia oral. Entonces, que pues tendría mayor riesgo porque no está sensibilizado a un polen. Entonces, tendría mayor riesgo de reacción sistémica. Hay que preguntarle si ha reaccionado a más de un alimento que esté relacionado, y sobre todo preguntarle si tolera las formas cocidas u horneadas o no. Esto también nos va a orientar, porque si no tolera las formas cocidas, pues muy probablemente va a estar sensibilizado a una proteína que son estables y resistentes al calor y a la digestión. Por lo tanto, pues nuestro paciente tendría mayor riesgo de presentar una reacción sistémica. Entonces, después le vamos a hacer a nuestro paciente pues las pruebas de alergia al alimento sospechado. Entonces, ¿cuál es? Pues esta puede ser, o sea, ¿cómo vamos a evidenciar esta IgE específica? Pues puede ser por prick to prick, o por pruebas cutáneas con extractos comerciales, o por la IgE sérica específica. ¿Cuál vamos a elegir de estas 3? La que más sensibilidad tiene específicamente para este síndrome es las pruebas prick to prick, en el que se pincha a la fruta, de preferencia en la cáscara y en la pulpa, y luego se le pone en la piel como una prueba cutánea normal. Esto tiene, les digo, mayor sensibilidad. Sin embargo, pues hay veces que no va a tener, o sea, no es tampoco 100% confiable, pues, porque no va a tener todas las proteínas al mismo momento. O sea, como les menciono, hay ciertas proteínas que en una fruta se producen después de estar mucho tiempo almacenada, o si no sabemos si esta fruta estuvo
expuesta a sequías o inundaciones y desarrollo de ciertas proteínas que normalmente en otras frutas no están. Entonces, por eso es un poco difícil el diagnóstico. Pero bueno, de elección van a ser las prick to prick. Después también, o sea, si no hay, o en ciertas situaciones, se pueden utilizar las pruebas cutáneas con extractos comerciales. Sin embargo, los extractos comerciales, pues también tienen una baja sensibilidad porque, pues igual, o sea, si son proteínas lábiles al calor, que son las que dan el síndrome de polen alimento, no solo son lábiles al calor, sino también al procesamiento para extraer, valga la redundancia, el extracto. Entonces ahí pueden desaparecer. Entonces, si yo las pongo y me salen negativas, pues no significa que yo no sea alérgica a la PR10, simplemente significa que se degradó al hacer mi extracto. Entonces, ¿cuándo van a ser indicadas las pruebas cutáneas con extractos comerciales? Pues sobre todo para los frutos secos y legumbres que tienen generalmente proteínas más estables, que ya vimos, estas son generalmente las cupinas o a veces las LTPs, que son más estables al calor. Entonces, pues estas no van a degradarse cuando hagan el extracto. Entonces, para este tipo de alimentos que sí son estables y podemos utilizarlas. Otro es para los alimentos que pueden ser irritantes para la piel o que son difíciles pues de hacerle un prick to prick, como por ejemplo las especias, como por ejemplo de la mostaza. Otro es para evaluar el riesgo de reacciones sistémicas, es decir, si yo le pongo una prick o un extracto comercial a mi paciente y sale positiva, pues ¿qué significa? Que el alérgeno no se degradó durante el procesamiento de este extracto, entonces significa que es un alérgeno un poco más estable, por lo tanto, en teoría, mi paciente tendría un mayor riesgo de reaccionar, o sea, tener una reacción sistémica. Por otro lado, está la IgE específica pero sérica, que esta se va a preferir sobre todo en los pacientes que tienen antecedente de anafilaxia con una pequeña cantidad del alimento, o los pacientes que tienen una enfermedad cutánea extensa, como una urticaria, una dermatitis atópica extensa, un dermografismo muy importante, que no pueden suspender antihistamínicos para hacerle las pruebas. Y bueno, también pacientes con asma inestable, en los que no, ya sabemos que están contraindicadas las pruebas cutáneas. Después tenemos que hacerle también las pruebas de alergia al polen, que igual puede ser por prick, o sea, o puede ser por IgE sérica, si sabemos que se prefieren las prick, pero puede ser cualquiera de las dos. Y por último está el reto oral. ¿Cuándo vamos a hacer el reto oral? Bueno, generalmente se reserva para pacientes que les salieron las pruebas cutáneas, o sea, que no hubo evidencia de alergia al alimento, por así decirlo. O sea, mi prick o mi IgE específica me salió negativa. Y esto, pues nuevamente puede ser porque la proteína era muy inestable y pues se degradó durante el procesamiento de este extracto o simplemente no se encontraba en ese momento en la fruta. También en pacientes en los que no está claro si cocinarlo va a eliminar o no los síntomas. En ese momento pues se lo podemos dar cocinado para ver si ya lo puede tolerar. También en pacientes que tuvieron reacciones sistémicas previas a un alimento, o sea, por ejemplo, a mí ya me dio, vamos a decir, náusea, vómito, mareo, o sea, me dio síntomas sistémicos cuando comí la manzana, pero yo no sé si puedo comer el durazno porque nunca lo he comido. Bueno, en estos casos también se debe hacer el reto oral para ver si sí lo puede ingerir. Y también, pues, el reto oral sirve para aconsejar la dieta de eliminación adecuada y no decirle que deje, o sea, que elimine todos los alimentos que cruzan, porque como vimos, pues pueden ser bastantes. Y también, pues, eso nos va a servir para guiar el tratamiento con adrenalina, el reto oral. Entonces, este es más o menos el algoritmo diagnóstico que encontré para que quede un poquito más claro. Entonces, tenemos un paciente que tiene síntomas IgE mediados o después de ingerir un alimento. Entonces, ya le hicimos la historia clínica, ya vimos que sí es en fresco, o sea, que es un alimento fresco, que lo tolera cocido, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Habíamos dicho las prick test, que puede ser prick to prick o con extractos comerciales. Y acuérdense, pues, deben de hacerse al polen y al alimento y pueden hacerse crudos y cocinados y de la pulpa y de la cáscara. Muy bien. Entonces, si ya no sale más de 3 milímetros y tienen los síntomas, ya no salió positivo a los alimentos, pues ya podríamos decir que tienen diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa si no sale negativa la prick test? Pues entonces hacemos la IgE específica. Si sale negativa, pues hacemos el diagnóstico molecular y si sale positiva más el paciente tiene síntomas convincentes, pues ya podemos igual confirmar la alergia. Pero si sale negativa la IgE específica sérica y la historia es un poco dudosa, pues igual podemos mandar el diagnóstico molecular, siempre nos va a ayudar, de hecho es lo que voy a hablar más adelante, pero en estos casos pues es cuando podemos hacer el reto oral, es decir, cuando todo salió negativo y la historia está así medio dudosa, o no incluso no dudosa, si todo salió negativo, pues como quiera le tenemos que hacer la prueba del reto oral. Ahora, nuevamente quiero que quede bien claro por qué no son tan confiables las pruebas cutáneas en esta enfermedad, es por la falta de estabilidad de las proteínas involucradas,
por la variabilidad en los niveles de expresión de algunas proteínas dependiendo de factores como por ejemplo, pues qué cultivo fue, si hizo mucho frío, si se inundó, si hubo sequía, etcétera, si le dieron algún tratamiento químico, y esto puede ir desde que sea, o sea, esté totalmente ausente la proteína hasta que esté presente en una alta concentración. Por eso es tan variable estas pruebas cutáneas. También la composición del alérgeno puede ser incierta en el caso de los extractos comerciales. Y bueno, los alimentos frescos nuevamente no siempre tienen todas las proteínas alergénicas. Por eso, generalmente, el diagnóstico, como vamos a ver aquí, nos va a ayudar bastante el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular es útil porque este va a trazar específicamente al componente o al alérgeno exacto al que el paciente está sensibilizado. Es decir, esto es especie específico. Y además nos va a decir la reactividad cruzada que tiene con varias moléculas homólogas. Entonces, el diagnóstico molecular por componentes puede detectar moléculas que en los extractos no iban a estar porque pues se deshicieron o estaban en una muy baja cantidad. Y también lo más importante que yo considero del diagnóstico molecular específicamente en este síndrome es que va a haber una asociación entre las, o sea, vamos a ver a qué proteína es alérgico el paciente. Es decir, nos va a decir si es una PR10 o si es una prolamina o si es una cupina o si es una LTP. Y con esto nosotros podemos evaluar el riesgo que nuestro paciente tiene de reacción sistémica, de reacción cruzada, y con esto para guiarle el tratamiento. Es decir, ¿sabes qué? Si te salió una cupina, evita todas las demás. Así desde el inicio ya le decimos a todos. Y si nos sale una PR10, pues le decimos, no, pues igual y no es necesario que lo evites. Podemos hacer el reto oral. O sea, para eso sirve el reto oral. Entonces, el diagnóstico molecular es la única que establece el diagnóstico exacto a qué tipo de proteína está siendo alérgico nuestro paciente. Y bueno, pues tiene obviamente sus contras, que pues es caro, sobre todo ese, y pues es tardado. Entonces no muchos pacientes por esos motivos los pueden realizar. Entonces aquí puse un ejemplo de diagnóstico molecular, por ejemplo. Bueno, me faltó mencionar que los CCDs, o sea, recordemos que los CCDs que tenemos son componentes de carbohidratos que no inducen una reacción alérgica, pero que sí pueden dar un falso positivo durante las pruebas séricas. Entonces, por eso también nos va a ayudar el diagnóstico molecular, porque a lo mejor fue un falso positivo por una CCD. Y aquí en el diagnóstico molecular, pues ya nos va a salir que no. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si tenemos aquí ya le hicimos nuestro diagnóstico molecular al paciente y le sale que es ARA-H5, acuérdense que ARA-H5 es una profilina, entonces es una proteína muy lábil que probablemente no vaya a desarrollar síntomas sistémicos. Luego tenemos ARA-H8, que acuérdense, esta era una PR10 que la mayoría de las veces también nos va a dar nada más síntomas locales, pero acuérdense, si lo tostábamos, sí nos podía dar reacciones sistémicas, por eso va aumentando aquí en el riesgo de síntomas sistémicos. Después si tenemos ARA-H9, bueno, este ya es una LTP, acuérdense que ya con esta sí hay que tener un poquito más de cuidado. Hay que tener más cuidado, y si ya tenemos ARA-10, 11 o 1, 2, 6, 3, pues ya sabemos que estas son oleosinas y proteínas de almacenamiento de semillas, lo cual estas sí generalmente son muy estables, por lo cual nos van a dar reacciones sistémicas. Por eso nos va a servir el diagnóstico molecular. Y esto aplica para todas. Por ejemplo, aquí tenemos al durazno. Si nos sale el resultado del diagnóstico molecular, que es APRUPE1, pues ya sabemos que es una PR10, por lo cual los síntomas van a ser generalmente orales, igual si nos sale PRUPE4, que es una profilina. Pero si nos sale PRUPE3, que es una LTP, pues ya sabemos que sí puede ser oral o sistémico, y de ahí pues vamos guiando. Y así con cada uno de los alimentos. Entonces, el método diagnóstico de referencia va a ser cuadro clínico compatible, pruebas cutáneas a aeroalérgenos positivas y pruebas cutáneas ya sea prick to prick, pero idealmente prick to prick si tenemos alimento fresco. Entonces, si no, o se puede utilizar, o sea, si salen estas negativas, o si queremos corroborar la reactividad cruzada con otros alimentos, podemos hacer la prueba de reto oral abierta, y estas se administran 4 porciones en dosis crecientes, es decir, cada 15 minutos más, hasta completar una hora, y vemos si desarrolla síntomas objetivos o subjetivos. Si los desarrolla, bueno, ya se confirma; si no, pues se descarta totalmente. Por eso es como el gold standard. Y ahora se ha visto en este estudio que si juntamos las pruebas, o sea, las PRIC, si nada más juntamos esto de aquí arriba, nos da una sensibilidad o un diagnóstico en el 83% de los pacientes, pero si ya agregamos el reto oral va a subir casi hasta el 90%. Entonces, el reto oral es muy importante para establecer el diagnóstico y valorar la reactividad cruzada. Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, pues tenemos, lo principal obviamente va a ser, si te das síntomas de alimento, pues evítalo.
Pero bueno, si los síntomas, si nada más da síntomas orales y el alimento es de bajo riesgo, bueno, puede no ser estrictamente necesario que lo evite. En estos casos, pues puede seguir ingiriéndolo si en la forma en la que no le da síntomas, por ejemplo, los cocinados, los horneados, los procesados, o incluso puede pelar la fruta, etcétera. Congelados, en alguna bibliografía lo mencionaba, pero en general no. Y aquí no se debe restringir a los alimentos que tienen reacción cruzada hasta que se haga la prueba de reto. Pero si son, les digo, si son síntomas orales, alimentos de bajo riesgo, pues le podemos decir síguelos consumiendo. En cambio, si el paciente tiene síntomas sistémicos previos, bueno, ahí evidentemente le vamos a dejar adrenalina. O si el paciente refiere síntomas orales a alimentos de alto riesgo, como los que ya había mencionado que eran 6, como por ejemplo cacahuate, frutos secos, mostaza y otros que ya había mencionado, pues igual le vamos a dejar la adrenalina. Si tiene reacción de cualquier severidad, pero a alimentos cocinados, acuérdense que eso significaría entonces que la proteína es estable al calor, por lo cual tiene mayor riesgo de reacción sistémica. Igual si las pruebas cutáneas salieron positivas a extractos comerciales, porque igual significa que son más estables. O lo más fácil es si ya tenemos el diagnóstico molecular de componentes y nos dice que es una proteína de alto riesgo, pues ahí sí evitamos ese alimento y con todos los que cruzan. Entonces, otro tratamiento antihistamínico, ¿se recomiendan o no? No se recomiendan en general, solo se recomiendan si tuvo una exposición accidental y tiene los síntomas, pues obviamente sí, tómatelo. Pero de eso a que le estemos diciendo al paciente de que, ay, si no hay problema, tómate antihistamínico cada que quieras el alimento, no. Porque como vemos, hay veces que no siempre, o sea, no significa que siempre las PRDs y las colaminas vayan a producir síntomas leves. Sí, generalmente va a ser puros síntomas locales, pero si por algo aumentó la alergenicidad y el paciente está acostumbrado a estarse tomando antihistamínico antes de consumirlo, pues puede enmascarar, o sea, algo que después se va a convertir en una reacción sistémica, por lo cual no hay gran evidencia para esa recomendación, pero en general se dice que no. Y en cuanto a la inmunoterapia, bueno, se sabe que si el sensibilizador primario es un polen, pues generalmente uno pensaría que si le damos puede tratarse. En general, sí se puede hacer así, pero siempre es pensando en tratar la rinitis, el asma o la rinoconjuntivitis del paciente. O sea, no es para tratar el síndrome de polen alimento. Se da la inmunoterapia para tratar el síntoma rinítico o asmático, y ya de paso, si mejora, pues qué bueno. Se ha visto en unos pacientes que sí mejora, en otros no. Y en cuanto a la desensibilización, aquí nada más voy a mencionar un estudio que habla de, es un tratamiento, se les dio a un grupo de pacientes, todos estos tenían síndrome de polen alimentos. A un grupo activo le dieron diario manzana fresca, diario manzana fresca, y al otro no se les dio nada. ¿Y qué es lo que vieron? Que en el tratamiento, en el grupo activo, hasta el 63% al final del reto toleró la manzana y ningún control toleró la manzana. Entonces dices, bueno, pues sí se puede sensibilizar. Sin embargo, se vio que dos pacientes dos pacientes interrumpieron por 2 semanas la ingesta de manzanas. ¿Y qué pasó después? Pues recurrieron a los síntomas. Entonces, pues puede funcionar la desensibilización, sí, pero es difícil porque hay que tener una ingesta pues muy periódica de estos alimentos. Y por último, pues la educación al paciente. ¿Qué pasa si nos dice, oye, ¿cuál es mi riesgo de reacción sistémica? Bueno, le decimos que es posible, pero es infrecuente y varía entre el 2 al 10%, y para eso le decimos que le podemos pedir un diagnóstico molecular por componente para orientarlo. Hay que decirle que hay que tener cuidado con los cofactores porque acuérdense que pueden aumentar la permeabilidad intestinal y acelerar su absorción o disminuir la acidez gástrica. Entonces aumenta igual la absorción como el ejercicio, los aires, el alcohol y el omeprazol. Y entonces, si lo junta con esos cofactores, también tiene mayor riesgo de reacciones sistémicas. Igual hay que tener precaución con ingerir grandes cantidades de alimentos o alimentos con reacción cruzada, porque pues puede ser una carga, sobre todo si el estómago está vacío y le damos demasiada cantidad, pues sí puede sobrecargar la capacidad de la digestión y entonces ahora sí absorberse y producir la reacción sistémica. Y bueno, por último, ¿cuál es el pronóstico del síndrome de polen alimento? Generalmente va a ser una condición que va a persistir de por vida. Entonces, ya para terminar, hice estos 2 ejemplos, tenemos un minutito, y ya nada más es para aterrizar todo. Son muy similares. Es un paciente que tiene síntomas de rinitis estacional y tiene prurito oral y edema de labios después de que ingiere manzanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le hacemos prick al polen y ya me sale la manzana cruda, cocida, de la cáscara y de la pulpa. Y ya me sale positivas, entonces ya tengo yo mi diagnóstico. Entonces, le hago prueba de reto oral a este paciente con alimentos que cruzan. ¿Cuál ustedes creen que sería la respuesta? La respuesta es que sí, sí se puede hacer, pero como son alimentos, muy probablemente es la manzana, es de bajo riesgo, pues puede hacerse en casa. Le pido diagnóstico molecular por componente.
sí sería lo ideal, pero pudiera no ser necesario, ¿ok? Pero esto fue porque pues fue la manzana y ya vimos que pues tenía positivo también para el abedul, ya sabemos que es un PR10, que no, generalmente no va a producir estos síntomas graves. Mismo ejemplo, paciente con síntomas de rinitis estacional y prurito oral más edema de labios, ahora tras ingerir el cacahuate. Nuevamente vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer pruebas cutáneas a pólenes y, ojo, pruebas cutáneas con extractos a la... Este es más estable. También se pueden hacer prick to prick, pero bueno, aquí se puede hacer el extracto comercial y ya, me da mi diagnóstico. Me salen positivas las dos, me da mi diagnóstico. Entonces, ¿le hago diagnóstico molecular de componentes? La respuesta es evidentemente sí o sí, porque es un alimento de alto riesgo. Y aquí salió el resultado. Vemos que salió el BT1 positivo y aquí está, ¿no? Está aquí la avellana, la manzana y el cacahuate en menor cantidad. Miren, esa es la más poquita. Entonces, ¿le hacemos prueba de retoral con los alimentos que cruzan? Pues aquí sí se deben de hacer, pero en el hospital, ¿ok? Todo esto es porque fue un alimento de alto riesgo que sí puede producir una reacción sistémica. Entonces, ya nada más esto es para que ustedes se queden en mente con esto. El primer grupo de pólenes o el principal grupo de pólenes que va a dar síndrome de polen alimentos son los árboles, menos frecuente las malezas y mucho menos frecuente los pastos, pero aquí están los alimentos con los que cruzan, por si algún día tienen duda, pueden regresar a esta diapositiva, pero como vimos, cada vez salen más y más alimentos porque cada vez se estudian más alérgenos en esos alimentos, entonces esto es como muy básico. Y bueno, ya el algoritmo diagnóstico me voy bien rápido. El paciente tiene una reacción consistente con IgE, sí, está sensibilizado a aeroalérgenos. Si no está sensibilizado a aeroalérgenos, pues es una alergia tipo 1. Si sí está sensibilizada a aeroalérgenos y la reacción fue severa, sí, y se relaciona con FAS, bueno, más bien aquí no, entonces es un alérgeno de tipo 1, si no se relaciona con con FAS. En cambio, si no fueron síntomas severos ni sistémicos, entonces la reacción sugiere síndrome de alergia al alimento, sí. Hay diagnóstico molecular por componentes, sí. Está sensibilizado a cupinas o LTP, sí. Entonces hay que evitar el alimento, los que cruzan, y prescribir adrenalina. Si esto mismo, hubo diagnóstico molecular por componente, pero salió una de bajo riesgo, pues solo se evita el alimento y pues se pudiera considerar la adrenalina, ¿ok? Entonces, como conclusión, dado que las enfermedades alérgicas cada vez son más frecuentes y la rinitis alérgica es la más común de todas ellas, es de esperarse que el síndrome de polen alimento sea una entidad cada vez más común de lo que actualmente se reconoce, pero bueno, dicha información es escasa porque varía en función de la distribución geográfica y también de los alérgenos a los que se está sensibilizado. Las especies de plantas que comparten muchas proteínas, incluidas las alergénicas, están implicadas sobre todo en sus funciones fisiológicas básicas que muestran homólogos en todas las especies vegetales. Las profilinas y las PR10 son alérgenos lábiles y producen síndrome de polen alimento, mientras que las LTP y las cupinas son proteínas más estables que pueden producir síntomas sistémicos. Aunque el autoinyector de adrenalina es apropiado en pacientes de alto riesgo, puede no ser adecuado para todas las situaciones. Y como conclusión personal escribí que el término síndrome de polen alimento no es equivalente al síndrome de alergia oral. El síndrome de alergia oral representa síntomas de alergia localizados exclusivamente a boca y orofaringe, y el síndrome de alergia al polen alimento se ve en los pacientes que tienen alergia al polen, que cruzan con proteínas homólogas en las frutas, verduras y frutos secos. El diagnóstico se basa en síntomas de polinosis más síntomas orofaringeos tras la ingesta de alimentos que cruzan con el polen y que se evidencian por pruebas objetivas de IgE específica. Solo el diagnóstico molecular por componentes proporciona el perfil de sensibilización exacto que permite evaluar con seguridad el riesgo de desarrollar reacciones sistémicas más graves. Y bueno, los alimentos que causan síndrome de polen alimento también pueden causar alergias alimentarias independientes, es decir, que no tengan sensibilización al polen. O sea, yo puedo ser alérgica a la manzana nomás por la manzana. Entonces, y eso pues obviamente se va a asociar con tasas más altas de reacciones sistémicas. Y sería todo. Muchas gracias.